Buenas noches. Damos comienzo a la sesión plenaria de Ayuntamiento correspondiente al mes de enero, con arreglo al siguiente orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015. Señor Ramírez. Se aprueba. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señor Martín Gaitero. Se aprueba. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Siguiente extremo. Toma de posesión del cargo de concejal de doña Antonia Real Céspedes por el Grupo Municipal Asamblea Ciudadana de Manzanares. Señor secretario. Sí, dar cuenta de la expedición de la credencial de concejal por parte de la Junta Electoral Central a favor de doña Antonia Real Céspedes y de que ha sido formulada la declaración de bienes y derechos patrimoniales y de incompatibilidades y actividades a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal y como está previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Con carácter previo, señor secretario, tenía que disculpar la ausencia de la concejal del Grupo Popular, doña María José Aranda, que por razones personales hoy no puede asistir a esta sesión. Continúe. Sí, a continuación debe prestar el juramento promesa del cargo de concejal la señora Real Céspedes, por lo que la invito a que se aproxime a la mesa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Invito a la señora Real a tomar la palabra, si es su deseo, y posteriormente al resto de portavoces. Bueno, pues espero cumplir fielmente, como digo, el cargo de concejal. Espero estar a la altura de lo que la ciudadanía de Manzanares demanda y, por mi parte, lo haré con humildad, con honestidad y con lo mejor que pueda dar de mí. Nada más. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. Señor Ramírez. Sí, pues simplemente darle enhorabuena y desearle mucha suerte en esta etapa como representante de los ciudadanos aquí democráticamente y como concejal, y esperar que entre todos hagamos lo mejor por el pueblo de Manzanares. Así que mucha suerte. Señor Romero Nieva. Desearle una participación democrática y que sea, como ha venido siendo hasta ahora, en la representación de su grupo, con aportaciones y, en la medida de lo posible, ojalá que en el transcurrir de esta legislatura y de cada pleno podamos ir alcanzando cada vez más acuerdos en sintonía por el beneficio de todos los ciudadanos. Bienvenida. Muchas gracias. Señor Martín Gaitero. Pues desearle que esta legislatura, esta participación en el pleno, transcurra con acierto y con provecho para el conjunto de los ciudadanos, de los vecinos. Muchas gracias. Señora Lavián. Sí, pues nada más que darle la enhorabuena y la bienvenida a la señora Real y nada, pues desearle toda clase de suertes y de éxito a su grupo y a ella misma como portavoz, y nada, siempre es un honor dar la bienvenida a otra mujer más a esta corporación. Muchas gracias. En la misma medida que el resto de portavoces de los grupos, le deseamos y le deseo personalmente, señora Real, la mayor de las suertes y el mejor de los aciertos. Muchas gracias. Siguiente extremo, señor secretario. Declaración institucional en reconocimiento y agradecimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación demostrada por los profesionales sanitarios del Hospital Virgen de Altagracia y de los centros de salud de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares. Paso a dar lectura a la declaración institucional. El Ayuntamiento de Manzanares, una vez remitido el brote de legionelosis sufrido en nuestra ciudad a partir de la segunda quincena del mes de diciembre,
considera que es el momento oportuno de expresar el reconocimiento y el agradecimiento a los profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares, así como de otros colectivos de profesionales de la sanidad que han afrontado esta situación con una profesionalidad insuperable y realizando una demostración de compromiso con la sanidad pública sin precedentes en nuestra ciudad. En este contexto, desde mediados de diciembre, que se diagnostica el primer caso de legionellosis en Manzanares, los profesionales sanitarios pertenecientes al servicio de urgencia del Hospital Virgen de Altagracia, así como los pertenecientes a los centros de salud de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares, se han desvivido más allá de lo que se les puede exigir profesionalmente, dedicándose en cuerpo y alma a minimizar las consecuencias y los riesgos para la salud en las personas que se han visto afectadas por este virulento brote. Se han realizado diagnósticos, se han aplicado tratamientos y realizado seguimientos en domicilio y en posteriores consultas hospitalarias, procurándose en todo momento proporcionar tanto a los enfermos como a sus familiares la mejor atención y el mayor bienestar posible dentro de una situación tan complicada. Además de reducir los riesgos para la salud de las personas, la actuación de estos profesionales ha evitado el colapso de los servicios de urgencias, renunciando de forma voluntaria a sus vacaciones, permisos y descansos y dedicándose de forma incondicional a atender no solo a los 237 pacientes afectados por legionela, sino al resto de pacientes que normalmente se atienden en el servicio de urgencias en estas fechas con otro tipo de patologías distintas, con la consiguiente sobrecarga producida en estos servicios. Con esta actuación no solo han demostrado una gran responsabilidad y ética profesional, sino también la gran calidad humana del personal que trabaja en los servicios sanitarios públicos de nuestra localidad. Por todo esto, el Ayuntamiento de Manzanares reconoce y agradece el trabajo y el esfuerzo realizado por el personal sanitario del hospital y de los 2 centros de atención primaria de la localidad, médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos de laboratorio y radiología y celadores, así como al personal de 112 y al resto de personal no sanitario que desarrolla su actividad en el hospital, haciendo hincapié en la labor realizada el fin de semana del 18 al 21 de diciembre, fechas en las que el brote tuvo su pico más alto de afectados y donde se atendieron alrededor de 200 pacientes al día desde el servicio de urgencias. Señor Ramírez. Se aprueba. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señora Real. Se aprueba. Señor Martín Gaitero. Se aprueba. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad de la corporación. Siguiente extremo. Solicitud de declaración de compatibilidad que formula don Manuel Muñoz Fontenla. Señor secretario. Sí, en el informe consta, en el punto del orden del día consta el informe de Secretaría General, la propuesta de alcaldía y es un asunto que tiene el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia. Y se propone al Ayuntamiento Pleno, primero, declarar la compatibilidad a don Manuel Muñoz Fontenla para el desempeño de la actividad privada de docencia en el Centro de Formación de la Sociedad Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, fuera de su jornada laboral. Y, en segundo lugar, trasladar al interesado el informe del señor secretario para un exacto conocimiento de las condiciones y limitaciones del ejercicio de la compatibilidad aplicables a este caso, que son las que describe dicho informe. Señor Ramírez. Se aprueba. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señora Real. Se aprueba. Señor Martín Gaitero. Se aprueba. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Siguiente extremo. Solicitud de bonificación en los tributos a aplicar en el expediente de obra menor número 518-2015 que formula el representante de Tres Automoción Sociedad Anónima. Señor secretario. Vista la propuesta de resolución emitida por el jefe de gestión tributaria y el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la solicitud presentada y, en su virtud, conceder a Tres Automoción Sociedad Anónima Unipersonal una bonificación del 75% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la obra referida, resultando una cuota de 66,86 €. Habiendo abonado la cuota íntegra de 267,43 €, procede la devolución de la diferencia por importe de 200,57 €. En segundo lugar, conceder una bonificación en la tasa por licencia de actividad del 15%, resultando una cuota de 208,25 €. Al haberse abonado la cuota íntegra de 245 €, procede la devolución de la diferencia por importe de 36,75 €. Y tercero y último, advertir a la entidad beneficiaria que las liquidaciones tienen carácter provisional y están condicionadas a la efectiva realización de la inversión que las ha generado y la generación del empleo mencionado. Señor Ramírez. Se aprueba. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señora Real. Se aprueba. Señor Martín Gaitero. Se aprueba. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad.
Siguiente extremo. Propuesta de resolución en el expediente tramitado para determinación de responsabilidad patrimonial del anterior alcalde, don Antonio López de la Manzanara, Núñez Barranco, y del anterior concejal delegada de Sanidad, doña María José Aranda Escribano. Señor secretario. Sí, de conformidad con la propuesta de resolución que consta en el expediente del señor alcalde presidente y visto el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la totalidad de las alegaciones realizadas por el anterior alcalde y la anterior concejal delegada de Sanidad, tanto iniciales como las aportadas tras la puesta de manifiesto del procedimiento instruido por la motivación desarrollada en los informes anteriormente transcritos en los antecedentes, así como los precedentes fundamentos de derecho que están en el expediente. Segundo, declarar la improcedencia de incorporar al expediente los documentos solicitados por la señora Aranda en su último escrito de alegaciones, dada su irrelevancia e intrascendencia para la resolución fundamentada de este procedimiento de responsabilidad patrimonial. Tercero, declarar la responsabilidad patrimonial solidaria del anterior alcalde y anterior concejal delegada de Sanidad, que por su actuación conjunta negligentemente grave en el desempeño de sus cargos como autoridades municipales acreditadas según ha quedado demostrado, han causado lesión al Ayuntamiento, cuantificándose los daños y perjuicios producidos en la cantidad de 6.171 euros, al haberse pagado indebidamente con sus conformidades y autorización facturas, según consta en el expediente, en concepto de transporte y jaulas para palomas durante el periodo de vigencia del convenio firmado por ellos mismos con don Gustavo Ayala Carreras para la puesta en marcha de un servicio de captura y control de palomas en el municipio de Manzanares y sus prórrogas. Esto es, desde el día 2 de enero de 2013 al día 31 de diciembre de 2015, cuando a tenor de la cláusula tercera del mismo no se derivaba ningún tipo de contraprestación económica para las partes. Y cuarto y último, requerir al anterior alcalde y anterior concejal delegada de Sanidad para que reparen el daño causado al Ayuntamiento, debiendo para ello ingresar en la tesorería municipal con carácter solidario la cantidad referida de 6.171 euros en el plazo de 30 días a contar desde la notificación del acuerdo. Señor Ramírez. Bueno, en mi primera intervención y a la vista de los informes tanto del señor secretario como del interventor, voy a apoyar la propuesta de alcaldía, la propuesta de resolución que trae. Señor Romero Nieva. Con anterioridad, cuando se ha tratado este tema, tanto en pleno como en comisión, el grupo municipal que represento ha estado a favor y, por lo tanto, estando en este momento procesal, parece que lo lógico es dar una propuesta favorable a la resolución. Señora Real. El Grupo de Asamblea Ciudadana de Manzanares va a estar a favor de la resolución, de la propuesta de resolución. Señor... Si bien antes no teníamos los documentos que tenemos ahora, pero viendo los documentos estamos a favor. Señor Martín de Perdón. Sí. Desde el Grupo Municipal Popular vamos a votar en contra de esta resolución y queremos hacer constar que tanto el anterior concejal de Sanidad como el anterior alcalde agradecen que acabe de una vez este procedimiento que carece de las garantías legales mínimas. Todo lo que había que decir está dicho y a partir de ahora serán los tribunales los que tendrán que determinar las responsabilidades de cada uno. Por nuestra parte no vamos a hacer ninguna declaración más. Muchas gracias, señor Martín Gaitero. Señora Lavia. Sí, bueno, permítanme que yo explique un poco más el asunto, porque vuelve de nuevo a pleno y me gustaría dar alguna explicación sobre en qué momento del proceso estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. En el pleno de Julián, ¿te está yendo? Sí. En el pleno de septiembre, esta corporación acordó instruir un procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial del anterior alcalde y del anterior concejal de Sanidad por el pago de unas facturas por la prestación de unos servicios que, en base a un convenio que habían suscrito, no tenía contraprestación económica. No obstante, durante los años de vigencia de este convenio, se emiten unas facturas por valor de más de 6.000 euros, 6.171 euros. De la simple lectura del convenio y del concepto de las facturas que fueron emitidas, pues se desprendía que el Ayuntamiento había pagado por unos servicios que en teoría no tenía obligación que pagar, ya que había suscrito un convenio de gratuidad de los mismos. Por esta razón es por la que se inicia esta apertura de este procedimiento para determinar si existía o no esta responsabilidad.
Esto se notifica a los interesados y se abre un plazo para que pudieran presentar alegaciones. El 19 de octubre se presentan las alegaciones, que fueron rechazadas por todos los grupos o por la mayoría de los grupos, menos el del Partido Popular, en el Pleno de diciembre, en base a los informes que había presentado tanto la Secretaría como la intervención de este ayuntamiento. Una vez son rechazadas las alegaciones y antes de redactar la propuesta de resolución que viene aquí de nuevo a pleno hoy, pues es notificado a los interesados y se les concede de nuevo un plazo de alegaciones, tal y como viene reflejado e indica el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Se producen de nuevo alegaciones que tienen entrada fecha de 14 de enero en este ayuntamiento y ese, entre otros, son los asuntos que tenemos encima de la mesa hoy. El anterior alcalde en estas alegaciones se ratifica en las que hizo anteriormente, afirmando que la nulidad del procedimiento, por lo que el secretario y el interventor también se ratifican en los informes que ya habían emitido anteriormente. La señora Aranda, además de ratificarse en sus primeras alegaciones, añade y plantea otra serie de alegaciones, esta vez unas de carácter previo y otras al respecto de los informes del secretario y del interventor. Y además solicita que se acepten una serie de documentos a modo de pruebas documentales a este expediente. Por lo que esta situación requiere que se elaboren de nuevo informes, que son los que se traen aquí hoy. Desde luego que es absolutamente sorprendente cómo la señora Aranda, en la redacción de estas alegaciones últimas, pues plasma expresiones subjetivas y descalificaciones que desde luego cuestionan la objetividad, la neutralidad, la independencia y la imparcialidad de las personas responsables del desarrollo de este procedimiento, tal y como denuncia el secretario en su informe, y además lo hace sin aportar prueba alguna ni fundamento que apoye estas graves acusaciones hacia estos funcionarios. Y es que la señora Aranda, para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, llega a afirmar en su escrito que como los puestos de secretario y de interventor de este ayuntamiento no son de habilitación nacional, pues cualquier intervención que hagan los mismos sobre cualquier asunto y lo hagan de manera colaboracionista, pues para ellos podría llevar represalias. Desde luego que no entendemos quién cree la señora Aranda que dirige este ayuntamiento. Desde luego, en este punto y en este asunto, los que tienen que demostrar que sus acciones se ajustan a derecho son la señora Aranda y el anterior alcalde. En ningún caso, ni el secretario ni el interventor. Ambos, dos profesionales que llevan trabajando para este ayuntamiento más de 20 años y que a lo largo de su trayectoria en esta casa han demostrado sobradamente ser personas responsables, personas eficaces que velan por los intereses de este ayuntamiento. También cuando ustedes gobernaban, no solo ahora, también cuando gobernaba el PP. Desde luego que es muy desagradable ver cómo estas personas, estos profesionales, han tenido que defenderse y justificarse de estas acusaciones en sus respectivos informes. Insisto, personas profesionales que no están sujetas a ningún procedimiento ni expediente de ningún tipo, que simplemente están realizando su trabajo. Desde luego que ustedes siempre sembrando la duda entre los profesionales. Desde luego que lo que se desprende de ambos informes es que, desde luego, y tal y como venimos afirmando desde el principio, el convenio se ocultó a la intervención y aunque el secretario tenía conocimiento del mismo y no puso reparo al convenio, puesto que el convenio no tenía reparo legal alguno, lo que sí es a todas luces irregular es que los que acuerdan que en ese convenio los servicios que se derivaban del mismo fueran gratuitos, luego pagaran más de 6.000 euros por esos servicios. Desde luego que el secretario, tal y como reconoce, conocía el convenio y también reconoce que, desde luego, lo que desconocía era todo lo relacionado con los pagos por la ejecución del mismo, porque todas estas gestiones se desarrollaron al margen del secretario general, que era ajeno a esta cuestión, tal y como él mismo relata en su informe. El interventor ni siquiera tenía conocimiento de este convenio, porque este era un convenio que, como suscribían su cláusula tercera, no se derivaba del mismo ninguna contraprestación económica para las partes, por lo que no era objeto de fiscalización de la intervención. Al desconocer el interventor este convenio y sus condiciones,
pues cuando al interventor le llegan las 5 facturas por la instalación y transporte de jaulas, y estas facturas además vienen autorizadas para su pago con la firma del alcalde y la firma de la concejal de Sanidad, precisamente los mismos que firmaron el convenio diciendo que esos servicios eran gratis, pues estas facturas simplemente fueron tramitadas y gestionadas como las miles de facturas que entran en este ayuntamiento y que se fiscalizan amparadas en un contrato menor. Había crédito, existía una factura, estaba autorizada esta factura, pues se pagó. El informe del interventor, desde luego, no deja margen a la duda. Estas facturas no son correctas a la luz del convenio, y si hubiese tenido conocimiento del convenio el interventor, desde luego que no habría fiscalizado favorablemente las mismas y habría merecido la formulación de un reparo por parte de la intervención a estas facturas. En cuanto a la propuesta de pruebas que nos hacen, además de ser extemporáneas, pues son irrelevantes para la resolución de este procedimiento, tal y como también se informa, puesto que las mismas, estas pruebas que quieren, estos documentos que quieren que se aportan para que se adjunten al expediente, consisten simplemente en facturas anteriores por el mismo concepto, factura de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011, y documentos relacionados con esto, además de un escrito de agradecimiento de una comunidad de vecinos por la captura de palomas. Y lo que hay que decir en este punto es que lo que se está cuestionando aquí no es si está bien o no atrapar a las palomas. Tampoco se está cuestionando si se ha hecho o no bien el trabajo. Estas facturas que se aportan de los años anteriores, en los que también se pagó por capturar palomas, son a todas luces correctas, simple y llanamente porque sí, se pagaron, pero es que previamente no había un acuerdo que dijeran que no había que pagar nada. Por eso son correctas. Sin embargo, lo que sí se cuestiona aquí es que tanto el anterior alcalde como el anterior concejal acordaron unas condiciones de gratuidad y luego pagaron por esos servicios. La señora Aranda, en sus alegaciones, además de acusaciones y dudas sobre el procedimiento, también alega matices, venganzas, persecuciones políticas que, desde luego, ni vamos a aceptar ni vamos a estimar. Desde luego, entendemos que lo hace en un intento de desviar la atención sobre el asunto. Y este asunto no es otro que han incurrido en una negligencia grave, ya que siendo el señor López de la Manzanara y la señora Aranda conscientes de la vigencia del convenio, firmaron la conformidad de las facturas y autorizaron su pago, sin ni siquiera consultar o solicitar un informe al secretario o al interventor, ya que sabían que habían firmado por esto un convenio que decía que estos servicios eran gratuitos y ahora les llega una factura y había que abonarla. Lo menos que podían haber hecho es haberle preguntado al interventor o al secretario si había algún reparo para hacerlo. No lo hicieron y ante esto lo que procede es exigir la responsabilidad en la que se ha podido incurrir por el daño producido a las arcas municipales y, desde luego, exigir su resarcimiento. Nada más. Señor Ramírez. Sí, yo he entendido las palabras del portavoz del Partido Popular, pues un poco en la línea de mantener la coherencia de las alegaciones de sus compañeros que han presentado a todo este procedimiento. Pero lo que es cierto, lo que es más cierto es que se ha hecho según el artículo 21 del reglamento de procedimiento de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, que además los informes tanto de secretario como de interventor son, insisto, muy clarificadores y que hablan de que se ocultó el convenio y, por tanto, se pagó unas facturas que no se debían pagar y, por tanto, como se ha producido, a mi entender, un daño a la hacienda local, pues ese daño hay que recuperarlo, hay que devolver ese dinero al ayuntamiento y lo debe devolver quien, a mi juicio y a la luz de los informes, han sido los responsables que son el anterior alcalde y la anterior concejal de Sanidad. Por lo tanto, me reitero en mi apoyo a la propuesta de alcaldía. Muchas gracias. Señor Romero Nieva. Nosotros mantenemos la postura de apoyo a la propuesta. Señora Real. Bueno, pues la Asamblea Ciudadana entiende que de la propuesta de alcaldía se desprende que hay un contrato con este señor con un pliego de condiciones en el que luego se modifica por las facturas que hemos visto que se han pagado. Hubiera sido tan sencillo como modificar el pliego de condiciones y no se ha hecho, con lo cual pues vemos que lo demás que hay dentro de la propuesta sí es subjetivo y no aporta a lo que es en sí la cuestión del procedimiento.
Y nada más, vamos a estar a favor de la propuesta de alcaldía. ¿Algo más, señor Martín Gaitero? No, en reiterar lo dicho anteriormente, los argumentos que tenemos ya toca exponerlos en los tribunales. Muchas gracias. Señora Labián. Sí, nada más que añadir que, pues, apoyándonos en la contundencia de los informes elaborados por la Secretaría y la intervención y ratificándonos en los argumentos que se han expuesto anteriormente, pues vamos a estar de acuerdo con la propuesta de resolución de este expediente, que consiste, pues, en la desestimación total de las alegaciones que se han presentado, en declarar la improcedencia de incorporar al expediente los documentos que ha aportado la señora Aranda. Desde luego que declarar la responsabilidad patrimonial tanto del exalcalde como del exconcejal de Sanidad, y requerir que reparen el daño causado a este ayuntamiento con el ingreso de la cantidad de 6.171 euros en la tesorería del ayuntamiento en el plazo de 30 días. Vamos a estar de acuerdo. Muchas gracias. Se somete a votación. Señoras y señores concejales que estén de acuerdo en la propuesta de resolución, que levanten el brazo. Señoras y señores concejales que estén en contra de la propuesta de resolución, que levanten el brazo. Se aprueba, señor secretario, por mayoría. Siguiente extremo. Despacho oficial y comunicaciones. Señor secretario. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia se da cuenta. En primer lugar, el escrito que remite doña Visitación Adán Villarreal, presidenta de Basida, agradeciendo al señor alcalde y en su persona a todos los ciudadanos de Manzanares por el afecto y apoyo hacia este proyecto de Basida, que ha cumplido recientemente su 25º aniversario. Indica, entre otras cuestiones, aniversario que hemos celebrado bajo el lema de Basida, 25 años, el logro de una utopía, con el que hemos querido poner en valor lo conseguido, los retos conquistados. Entre todos hemos logrado que lo que un día era tan solo una utopía, hoy se haya convertido en una palpable realidad. Y en segundo lugar, el escrito que remite don Gabriel Caballero Granados, hermano mayor de la Cofradía de San Antonio Abad, dirigido al señor alcalde en los siguientes términos. Por medio de la presente queremos agradecerle la valiosa colaboración prestada a esta cofradía, así como su presencia en los actos que hemos organizado con motivo de la festividad de nuestro santo titular San Antón. Igualmente deseamos mostrar nuestra gratitud a los señores concejales, Policía Municipal, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y empleados de este ayuntamiento que tan dignamente preside. A todos, muchas gracias por su inestimable ayuda, que ha contribuido a dar esplendor a una fiesta en la que hemos puesto toda nuestra ilusión y nuestro empeño en que las tradiciones de nuestro pueblo sigan adelante. Señor Ramírez. Quedamos enterados. Señor Romero Nieva. Quedábamos enterados. Señora Real. Quedamos enterados. Señor Martín Gaitero. Quedamos enterados. Señora Labián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Señor, siguiente extremo. Decretos y resoluciones dictados por alcaldía y concejalías delegadas. Señor secretario. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia se da cuenta de los dictados entre el 14 de diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016, ambos inclusivos. Señor Ramírez. Quedamos enterados. Señor Romero Nieva. Quedamos enterados. Señora Real. Quedamos enterados. Señor Martín Gaitero. Quedamos enterados. Señora Labián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Señor secretario, asuntos urgentes. ¿Se han presentado? 3 concretamente. El primero de ellos. Es una moción del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia a favor de la ejecución de un plan director para la fábrica de harinas. Para la defensa de la urgencia, en primer lugar, señor Romero Nieva. Muchas gracias. Estamos en declaración de urgencia. Por supuesto, vamos a declarar la urgencia porque entendemos que la propuesta que hacemos es una propuesta fundamental y básica que después explicaré en segundo punto, pero que lo que pretende fundamentalmente es concretar una propuesta en elaborar un plan director para la rehabilitación y el uso del edificio de la fábrica de harinas. Señor Ramírez, para declaración de urgencia. No se declara la urgencia. Señora Real. Sí, se declara la urgencia. Señor Martín Gaitero. No se declara la urgencia. Hay otros asuntos urgentes, no 3 sino 4, pero seguimos en la línea de traer las mociones que el señor alcalde decide. No vamos a declarar la urgencia de esta moción. Señora Labián. Declaramos la urgencia. Para declaración de urgencia se somete a votación. Señoras y señores concejales que estén de acuerdo en la declaración de urgencia de la propuesta de Unión Progreso y Democracia, que levanten el brazo. Señoras y señores que estén en contra de la declaración de urgencia, que levanten el brazo. Se declara la urgencia por mayoría. Intervenciones. Señor Romero Nieva, comienza. Los partidos que configuramos el pleno de este ayuntamiento, en medida diferente, hemos abordado propuestas sobre el edificio de la fábrica de harinas en los programas electorales con los que concurrimos en su día a las pasadas elecciones municipales.
Expertos en la materia vienen a considerar que el contenido al respecto del partido que sustenta el equipo de gobierno es, en síntesis, una propuesta de plan director. Es costumbre proponer y realizar un plan de estas características cuando hay que afrontar un proyecto constructivo o rehabilitador, como es el que ahora nos ocupa, y que podría prever para el edificio de la fábrica de harinas, máxime cuando es una obra que por sus necesidades técnicas y económicas tendría que proyectarse en un periodo de tiempo superior a una legislatura, y para ello requiere de consenso lo más amplio posible para su sostenibilidad. El plan director es un proyecto realizado por un equipo multidisciplinar que ha de ser el documento marco en defensa de las actuaciones necesarias para rehabilitar y dotar de usos ese edificio. Esto conlleva la formalización de un programa prioritario con indicación y valoración económica de cada una de sus fases. Un documento de esta naturaleza, con exposición al público, supervisado por los servicios provinciales de patrimonio y aprobado en pleno, ofrecería todas las garantías, evitaría los pasos en falso y sería válido para más de una legislatura, si el coste o las circunstancias exigieran que su rehabilitación se prolongara por más de 4 años. Por tanto, lo que estamos proponiendo es que, con independencia de actuaciones puntuales para evitar su deterioro en algunos de sus aspectos, se pudiera prever de un plan director a largo plazo que nos ayudaría a que las importantes inversiones que hubiera que hacer se estiraran en el tiempo, por más allá incluso de una legislatura, con independencia previa de que se establecieran criterios de uso. Aquí lo que estamos planteando nosotros es que el plan director prevea un proyecto a largo plazo que de alguna manera tenga sustento y sostenibilidad. Por eso, repito, la propuesta es elaborar un plan director para la rehabilitación y el uso de la fábrica de harinas. Muchas gracias. Señor Ramírez. Sí, aunque básicamente podría decir que estoy de acuerdo en que se hace necesario ese plan director. Yo creo que ese plan director será necesario cuando, en primer lugar, tengamos claro qué se va a hacer en aquel edificio y los aledaños, los solares y otras edificaciones que tiene, y ya cuando tengamos claro lo que queremos hacer y encima, pues yo creo que necesitaremos el apoyo de otras administraciones, incluso recurrir a fondos de la Unión Europea que hay para todo tipo de rehabilitación y sobre todo de edificios de arquitectura industrial. Pues cuando tengamos claro todo eso, es el momento de elaborar o de encargar ese plan director, incluso si se quiere con una especie de concurso de ideas donde, fruto de especialistas y de un debate amplio, pues sepamos sacar el mejor provecho a ese espacio. Lógicamente, como ha dicho el señor Romero Nieva, todos los partidos llevamos en nuestro programa electoral algún tipo de uso o alguna propuesta para aprovechar este espacio, pero entiendo que lo lógico es primero saber qué es lo que vamos a hacer y luego, cuando tengamos claro lo que vamos a hacer, cuando tengamos el dinero o el compromiso, o por lo menos la certeza de que se puede financiar, pues entonces sí, elaborar ese plan director. Yo creo que las cosas tienen su lógica, se tienen que hacer de una manera lógica, y yo creo que hacer ahora un plan director sin tener muy claro qué es lo que se quiere o qué uso se le va a ese edificio, pues me parece que no es conveniente, me parece que sería hasta una pérdida de tiempo. Por lo tanto, voy a votar en contra de la propuesta de Unión Progreso y Democracia. Señora Real. Sí, bueno, nosotros consideramos que, ya que aunque la compra de ese edificio se debería de haber visto si era viable o no y haber consultado a la población por las dimensiones del propio edificio y del coste, vamos a estar a favor de este plan director, pero sí que consideramos que ha de realizarse para este proyecto un presupuesto pormenorizado y minucioso, además para ver si es asumible ese gasto o no. Consideramos que ha de hacerse este plan director consensuado y coordinado y estando todos los grupos de acuerdo. Así es que en principio la apoyaremos, pero siempre que se estudie si el gasto es asumible y si sus posibles variables y desviaciones que puedan detectarse en el mismo plan están contempladas en el mismo. Y por supuesto
si llega a realizarse, consideramos que también hay que contar con la ciudadanía para ver qué posibilidades o qué se quiere hacer en ese edificio. De momento es todo. Señor Martín Gaitero. Bueno, pues este tema de la fábrica de harinas, que ya ha venido a pleno en otras ocasiones, conforme pasa el tiempo y tal como en su día pronosticamos, se va viendo más claro por parte de todos los vecinos y por parte de todos los grupos políticos. Es cierto que se hizo un uso electoral en su momento de la adquisición de este inmueble, fue muy criticado por todos los grupos y fue criticado también por quien hoy nos sugiere esta idea del plan director, pero que una vez materializada la compra, con lo cual, pues, señora del Real, es viable, ¿no? Es que se ha hecho. Es viable, evidentemente, porque se ha comprado. Si no hubiera sido viable la compra, pues hoy no sería propiedad del ayuntamiento la fábrica de harinas. Era viable y se realizó la compra y a partir de ahí pues empieza a surgir pues la ilusión, las ideas, los proyectos en cada grupo de qué hacemos con esa fábrica de harinas, que por otra parte es lo normal. Cada uno pues tendremos nuestra previsión, nuestra idea del uso que se le puede dar a ese edificio, un uso fraccionado, un uso general, es decir, caben diferentes tipos de aprovechamientos simultáneamente, pues son unas instalaciones muy grandes. Lo que no entendemos es precisamente pues eso, una persona que primero defiende tradicionalmente el patrimonio, luego otras veces no lo defiende, cuando es el Partido Popular el que compra el patrimonio para rehabilitarlo, para protegerlo, para evitar que se derruyan o se arruinen inmuebles como ha sucedido en otros tiempos en Manzanares, pues lo critica desde su púlpito y después, una vez que ya está pues comprada la fábrica de harinas para protegerla y rehabilitarla, pues ahora nos dice cómo lo tenemos que hacer. Realmente eso es lo que no entendemos. Sí coincido en la idea que ha transmitido, ha puesto sobre la mesa el señor Ramírez. Creo que sería bueno que un proyecto de esta envergadura sea consensuado entre los grupos políticos, porque puede ser un proyecto de largo recorrido. Es difícil que se pueda en una sola legislatura abarcar todo lo que se puede desarrollar en la fábrica de harinas y en los terrenos circundantes. Pero evidentemente tiene que ser primero ese consenso entre los grupos políticos. Hoy hay un gobierno, mañana puede haber otro gobierno de otro signo, con otra composición, y hay proyectos que, como pudiera ser el caso de la renovación de las redes de agua potable, de alcantarillado, hay proyectos de gran envergadura y de una duración de muchos años que van a exceder legislaturas y que sería bueno consensuar entre los grupos. Y una vez que tengamos claro entre los grupos políticos cuál va a ser el uso que se le puede dar, el aprovechamiento más o menos que se le quiere dar al inmueble, pues entonces vemos si el instrumento es un plan director, es un proyecto directamente ejecutado o cabe cualquier otra figura que exista o que pueda existir en el futuro para la rehabilitación. Nuestro voto, ya lo adelanto, va a ser de abstención en este punto. Muchas gracias. Señora Labián. Sí. Señor Gaitero, no se equivoque, la fábrica de harinas no es ningún regalo, ¿eh? Forma parte de esa herencia recibida que nos han dejado. No es que tengamos el resto de grupos ninguna ilusión por acometer allí ninguna obra, ni estaba entre nuestra cabeza el comprar la fábrica de harina en ese precio. Es responsabilidad. Una vez adquirida, no la vamos a dejar ahí, como hicieron ustedes con la casa Josito, hasta que se caiga. Habrá que hacer algo con ella, claro que sí. Y, señor Romero Nieva, no entendemos el hacer por hacer. Entendemos que este plan director no es gratis, que además requeriría de un dinero para financiarlo, como le voy a explicar ahora después. Pero además me gustaría, antes de empezar con mi intervención, que hiciéramos un ejercicio. Imagínense que esta fábrica de harina se hubiera adquirido mucho antes, en 2007, 2009, cuando la situación económica era totalmente distinta y diferente, mucho mejor, y se hubiera hecho un plan director muy ambicioso para la fábrica de harinas. Imagínense que ahora tuviéramos que acometer todo lo que contiene y recoge dicho plan. ¿No creen que sería una ruina para este ayuntamiento el hecho de tener
que estar obligados o atados a llevar a cabo lo que contuviera ese plan director. Digamos que una de las grandes dificultades de acometer o elaborar este plan es precisamente eso, que es un procedimiento que se va a alargar en el tiempo, es una obra que, como han dicho el resto de portavoces, pues seguramente abarcará más de una legislatura y es posible que sea más de un gobierno el que tenga que decidir sobre el mismo. Es posible que la situación económica cambie o no, pero son, en todo caso, variables que hay que tener en cuenta. Desde luego, le reconocemos a usted, señor Romero Nieva, que la mayoría de los partidos pues, hemos abordado propuestas sobre estas actuaciones a realizar en la fábrica de harinas, porque es algo con lo que ya contábamos. La fábrica de harinas, gobernara quien gobernara, iba a tener que hacer algo con ella. Pero desde luego que también reconocemos que no es el momento para acometer su completa rehabilitación. Y bueno, pues desde el equipo de gobierno, además de finalizar obras y proyectos que dejó inacabados el anterior gobierno, pues también queremos acometer obras y actuaciones más urgentes y más necesarias, siempre atendiendo a criterios de austeridad, ya que consideramos que la realidad que vivimos pues requiere, y por lo menos nosotros queremos hacerlo así, que se invierta en las personas, que se invierta en políticas de empleo y en políticas sociales tan necesarias en estos tiempos. Lo cual, desde luego, no implica que de una manera también responsable, además de realizar y desarrollar estas políticas, pues también se mantenga y se conserve el patrimonio que tiene este ayuntamiento. De ahí, por ejemplo, las obras que se están realizando en la Casa Josito. Tampoco nos apetecía hacerlas, pero había que llevarlas a cabo para garantizar la estabilidad de este edificio que se encontraba, desde luego, en un grave riesgo de colapso. La elaboración de un plan director, tal y como propone el señor Romero Nieva, requiere, en primer lugar, que tengamos una idea sobre lo que queremos hacer, sobre la funcionalidad que queremos darle a este edificio. Para ello también tendríamos que tener en cuenta la peculiaridad del mismo, ya que consta de grandes espacios abiertos y diáfanos, pues que permite y admite muchísimos y posibles usos. Y, en segundo lugar, este plan director pues también requiere una cantidad de recursos muy importantes, como decía antes, que desgraciadamente a día de hoy no tenemos, o que si disponemos de los mismos entendemos que hay que redistribuir ese dinero hacia políticas sociales, políticas de empleo. Este plan director que propone, elaborado por un equipo multidisciplinar, pues comprendería la contratación como mínimo pues, de un arquitecto, de un historiador, de un abogado, de un arqueólogo, de un ingeniero industrial, etcétera. Además de este coste añadido, como decía antes, nos retrasaría en la intervención sobre el edificio, porque estos profesionales llegar a un acuerdo, ejecutar este documento y coordinar y sintonizar pues, todos los criterios y los argumentos que expondrían unos y otros les llevaría bastante tiempo. Entendemos que es mucho más importante, antes de ponernos a elaborar este plan director, pues es, en primer lugar, saber qué queremos hacer con él. En segundo lugar, pues proceder a estabilizar y a limpiar el edificio, como así se está haciendo. Y, por ejemplo, nos parece muchísimo más urgente arreglar la cubierta y el castillete del edificio principal para evitar, como decía antes, por ejemplo, lo que ha sucedido con la Casa Josito, que una vez ha sido eliminada la cubierta, pues ha quedado expuesta a las inclemencias del tiempo y su deterioro pues, ha aumentado. Le informo al señor Romero Nieva que si nos demoráramos, por ejemplo, a esperar las conclusiones de este plan director, pues nos perderíamos, por ejemplo, la ayuda a la Diputación con la que vamos a proceder al arreglo de esta cubierta, como le decía, de manera inmediata, ya que también les informo de que se encuentra abierto el proceso de adjudicación de la misma, que de hecho finaliza mañana. Desde luego que, reconociendo las bondades de su propuesta, no podemos compartir las dificultades que plantea por la inversión en tiempo y dinero que implica. Pero además, la elaboración de este plan director, que dicho sea de paso no está recogido en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, tampoco garantizaría que, una vez finalizado, comprometa al Gobierno que exista en ese momento con lo previsto en el mismo. Es lo que le decía, a veces igual mandarían las circunstancias económicas o lo que fuera, pero el hecho de que invirtiéramos en la creación y en la elaboración de este plan director no garantizaría que el equipo de gobierno que le tocara llevar a cabo este plan director pues se acogiera a él en todos sus términos. Por lo tanto, no vemos la conveniencia de la elaboración del mismo como garantía de continuidad del proyecto. En tiempos difíciles como los actuales, donde escasean los recursos, pues este Gobierno se inclina por una forma de actuar
más práctica, más sencilla y mucho más económica que su propuesta. Y es que cuando llegue el momento de proceder a la rehabilitación de este edificio, pues queremos contar con el auxilio de los servicios municipales pues para nuestro asesoramiento y desarrollo de esta labor, ya que entre ellos contamos con un arquitecto, con un abogado, con aparejadores, con un ingeniero, y podríamos llevarlo a cabo de manera mucho más ágil, mucho más barata y mucho más sencilla. Tan solo precisaríamos de un arqueólogo, eso sí, que elaborara un informe que acompañara al proyecto que se presentaría para su aprobación en la Comisión de Patrimonio. Desde luego, quédense todos tranquilos que, aunque no elaboremos este plan director, las cosas se van a hacer como se deben hacer. Apostamos de verdad, y que quede muy claro, aprovecho la ocasión para decir, por mejorar esta ciudad, pero siempre dentro de unos parámetros de austeridad y de sostenibilidad que nos permitan, como estamos haciendo desde el primer momento, en seguir invirtiendo en políticas sociales y de empleo, que nos permita seguir también rebajando la presión fiscal a los ciudadanos. Prueba de ello son, por ejemplo, las obras que tenemos previsto realizar este año, con cargo a diferentes planes de empleo de la Diputación y de la Junta de Comunidades, con la que pretendemos mejorar la imagen de nuestra ciudad, con actuaciones como, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas y la semipeatonalización del casco antiguo que vamos a llevar a cabo este año. Hoy mismo, además, aprovecho la ocasión para decir que nos han sido concedidos los 3 proyectos que presentamos para este plan extraordinario por el empleo de la Junta. También vamos a llevar a cabo la rehabilitación de todo el entorno de los Paseos Príncipe de Asturias, una vez que ya se han finalizado las obras del CAD. Allí vamos a realizar pues tareas de todo tipo que son necesarias, desde pintura, carpintería y jardinería, claro que sí. Una vez finalicen también las obras de la Casa Josito, vamos a realizar tareas de acondicionamiento en el entorno de la Plaza de la Constitución, que está muy desmejorada y deteriorada y merece, cuando menos, una mano de pintura. Con cargo a los planes de empleo vamos a ejecutar también toda la carpintería que sea necesaria para la rehabilitación de la Casa Josito. Vamos a rehabilitar también el embarcadero de madera del Parque del Polígono, que en la actualidad se encuentra cerrado debido al estado de la madera, y también daremos un repaso general a todos los puentes y a toda la barandilla del estanque. Vamos a mejorar infraestructuras en parques, paseos y espacios públicos, y también vamos a limpiar, pintar y adecuar muchísimos edificios municipales. Todo esto con cargo a planes de empleo, buscando en todo momento la optimización de los recursos, como decía, y la mejora de nuestra ciudad, y además contribuyendo a combatir el desempleo. Como le decía anteriormente el señor Romero Nieva, en tiempos difíciles hay que mirar los recursos existentes con lupa y tratar de rentabilizarlos y optimizarlos al máximo. Y entendemos que esta propuesta de plan director pues no se armoniza con estos principios, por lo que no vamos a estar de acuerdo. Señor Romero Nieva. Observando el éxito de la propuesta, me podría extender, pero tampoco mucho más. Señor Martín Gaitero, no seré yo de los que tiren la piedra y esconda la mano. Nuestras críticas a su proyecto de compra en periodo preelectoral han sido las que han sido, y no sé si han sido suficientemente duras o no, pero y lo digo clarísimamente. Es decir, no vaya alguien a pensar que como antes estaban ellos y tú estabas en la calle, entonces gritabas. No, hemos gritado porque hemos gritado. Y ahora estamos donde estamos y, en consecuencia de la posición que cada uno ocupa en cada lugar, tiene que tomar posturas. Y tampoco me parece para rasgarse las vestiduras. Es decir, yo personalmente tengo que asumir que a veces hacemos crítica, y en política y en periodo electoral decimos muchas tonterías, muchos atrevimientos. Sí, pero yo en el pleno anterior ya tuve que decir que me avergonzaba de algunas cosas y pedía perdón. Y si ahora lo tengo que volver a decir, lo puedo volver a decir. Porque en política no todo es blanco y negro. Y además ya lo estamos viendo. Y no precisamente por el grupo al que yo pertenezco, por todos. Evolucionamos. ¿Y cuánto evolucionamos a veces? Bien, dicho eso, estas situaciones de crisis lo que requerirían probablemente es ese planteamiento, probablemente al que no estamos acostumbrados, para evitar a lo mejor que a trancas y barrancas fuéramos haciendo gastos, pero bien, yo voy a respetar absolutamente su criterio, creo que entienden el mío. Diré una cosa muy importante. Yo reconozco que sus políticas en esta legislatura se han centrado, como ha dicho usted, señora Labián, en las personas.
pero un proyecto como este, que es un plan director, que diera paso en su día a la puesta en marcha de la rehabilitación y acondicionamiento para una actividad concreta, repercutiría inexorablemente en el bien de las personas de este pueblo. Seguro. Porque si lo repercuten las obras menores necesarias que se están haciendo y que yo no voy a rechazar, y que, por cierto, hombre, cuando uno empieza a leer acuerdos de la Junta de Gobierno y estas cosas, pues se va enterando de cosas, pero también le agradezco que nos ha hecho una cierta letanía interesante de algunas cosas que no se pueden ver escritas todavía, pero que nos ha contado y que yo se lo agradezco. Entre otras razones, bueno, porque si por lo menos da pie esta propuesta que nos vaya contando estas cosas, mejor que mejor. El tema de los recursos humanos que requeriría, es decir, en principio yo no había planteado que hubiera que contratar nada más que el personal necesario. Habría que también evaluar, como decía la señora Real o el compañero de Izquierda Unida, es decir, habría que ver cuánto va a costar un plan director de este tipo, pero es verdad que el propio ayuntamiento tiene de recursos humanos competentes para hacer. También me podrían decir, sí, pero tienen que estar en otras cosas, es decir, que seguro que me lo puede decir. En fin, yo creo que... Y tampoco el plan director lo que plantea es acometer la rehabilitación completa. El plan director lo que dice cómo está el edificio, qué hay que hacer, cuáles son los elementos fundamentales, y no estoy hablando, porque tampoco es un plan director para darle una utilidad, porque eso, además... tengo que concordar con todos los grupos que en su exposición han dicho claramente que esto requiere de un cierto consenso, por supuesto. Y entonces lo lógico sería incluso el consenso para ver cuáles son las necesidades de esta ciudad y cuál es el aprovechamiento oportuno de ese edificio respecto de esas necesidades. Porque también es verdad que en el periodo preelectoral, pues ustedes se acordarán de sus propuestas, yo me acuerdo de la mía. Nosotros hicimos una apuesta que evidentemente en estos momentos tendría que ser revisable desde la postura política misma que tengo. Es decir, que nosotros planteábamos pues, el configurar un centro nacional integral de ayuda a la dependencia. Es decir, y yo traté de explicarlo para que la gente lo pudiera entender con mayor claridad, es un centro a la dependencia de magnitud nacional, al estilo de lo que es el Hospital de Parapléjicos en Toledo. Es decir, es alta cualificación, integrando una serie de factores como de formación, preparación, investigación, asistencia. Es decir, pero esto ya sería discutir aquellas propuestas que cada uno de los grupos hicimos. Pero bien, visto lo visto, es decir, yo insistiré, desde nuestro punto de vista, este tipo de proyectos nos parece que ajustando los costes del propio plan, podrían ser estimados. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ramírez. Bueno, yo me voy a reiterar lo que le he dicho antes. Yo creo que lo principal sería primero tener claro qué es lo que queremos hacer allí, porque depende de lo que vayamos a hacer, pues el plan dirá qué tipo de obra y demás. Lo que ya sabemos que bueno tiene una ficha de la Carta Arqueológica que tiene un grado de protección y eso lógicamente eso es lo que seguro que sabemos que tenemos que respetar. Lo demás pues ya ahí queda a la capacidad que tengamos de ir aprovechando, de buscar un acuerdo entre todos los grupos políticos con esa visión de futuro de que luego no nos pisemos la máquina nosotros. Si hemos llegado al acuerdo de que allí se va a hacer determinada actuación, pues eso va para adelante y que sea lo mejor posible para el pueblo de Manzanares. Pero, lógicamente, hacer un plan director sin saber muy claro qué es lo que vamos a hacer, pues me parece un brindis al sol. Y, sobre todo, yo creo que, bueno, pues efectivamente se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que, efectivamente, pues se puede aprovechar el equipo técnico que hay en el Ayuntamiento de Manzanares, más las aportaciones que tenemos aquí en Manzanares también, de gente independiente que le gusta todo el tema de patrimonio, que tiene importantes ideas y conocimientos. Se puede hacer un grupo, no necesariamente tiene por qué costar dinero este ayuntamiento, para buscar el mejor aprovechamiento posible. Incluso si me apuran, pues no es la primera vez, yo por experiencia de gobierno de Izquierda Unida en otros sitios, en obras de este tipo se ha hecho con planes de empleo. Yo le puedo poner, por ejemplo, la rehabilitación de la fábrica de harinas de Puente Genil, el pueblo donde nació mi anterior compañero, Santiago Sabarego, donde se hizo una estación con planes de empleo y bueno, pues ahí se ha hecho un hotel, se ha hecho una serie de equipamientos sociales que bueno, pues de lo que era una fábrica abandonada y un nido de ratas, pues ahora es una instalación al servicio de
del desarrollo de la gente. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos hacer allí y cuando lo tengamos, pues iremos haciendo pasos. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, Jerónimo debe votar en contra. Muchas gracias. Señora Real. Pues nada, en principio no vemos mal que se comience a estudiar la posibilidad del uso del edificio. Lo que sí que consideramos que no era viable en su momento esa compra, y creo que la mayoría de los ciudadanos así lo vieron, y un proyecto de esta envergadura o de una compra de esta envergadura creo que ha de llevar aparejada una consulta como mínimo con la ciudadanía. Pero una vez que está comprado, efectivamente, hay que evitar el derrumbe, hay que evitar y bueno, pues intentar estudiar la viabilidad pormenorizada de un plan director para ponernos todos de acuerdo, eso sí, en consenso todos los grupos, de poder ir avanzando en ello. Como dice el compañero Miguel Ramírez, se puede crear un grupo, ir evaluando, ir estudiando, no es necesario que mañana esté hecho el plan director. Entonces, en ese sentido, vamos a apoyarlos y si comenzamos a hablar todos los grupos, tampoco estaría mal de ir valorándolo. Señor Martín Gaitero. Sí, pues por responder a algunas de las cosas que se han dicho sobre la casa del Josito, que se ponía en comparación con la fábrica de harinas, pues por ejemplo aclarar que el hecho de desmontar la cubierta fue una recomendación de los técnicos municipales. La cubierta con las cerchas partidas corría riesgo de colapsar y tirar de las fachadas y del resto del edificio. Es decir, no es una decisión de decir qué cosa más graciosa se nos ha ocurrido que vamos a quitar el tejado. No, el tejado estaba en riesgo de caer y arrastrar lo demás. ¿Que han estado un montón de meses al descubierto y sin acometer esa obra? Bueno, pues hubo un cambio de gobierno y eso probablemente, entiendo yo, que habrá sido la causa de que no se hubiera acometido esa obra con anterioridad. Desde luego, si hubiera seguido el mismo equipo de gobierno, no había estado tantos meses la casa del Josito al aire, porque esa era la planificación que había cuando se desmontó la cubierta. También dijeron que iban a acometer la obra de la casa de Josito con un plan de empleo. Eso lo hemos oído bastantes veces y al final, pues nada, la realidad se impone. Lo que no puede ser, pues además de no ser, es imposible, y al final pues hay que acudir a empresas, muchas veces algunas especializadas, para acometer ciertas cosas que desde luego no están al alcance de un plan de empleo. Volviendo a la fábrica de harinas, no digo que no pueda ser el instrumento el plan director. Igual ese instrumento es válido, igual es el instrumento correcto, pero primero hay que tomar las decisiones políticas, que como digo, es bueno que sean consensuadas, y ver, cuando sepamos dónde queremos ir, entonces vemos cuál es el camino para ir a ese sitio que hemos decidido entre todos ir, y que un viaje que puede tardar pues una legislatura, 2 o 3 legislaturas. El plan director puede ser un camino, pero puede haber otros caminos distintos. Lo importante es que sepamos todos y nos pongamos de acuerdo dónde queremos ir. Después ya veremos si es la herramienta. Como digo, nuestro voto va a ser de abstención. Muchas gracias. Señora Lavián. Sí, nada más que añadirle al señor Romero Nieva, decirle que entendiendo de verdad lo que plantean, lo que proponen, en este momento no lo vemos, es una cuestión de prioridades nada más y nada menos. Debemos reconocer de verdad su propuesta, no es ningún disparate, ninguno, simplemente no es el momento, no lo consideramos ni urgente ni prioritario, ni tenemos recursos para su rehabilitación completa. Digamos que ahora mismo tenemos, por decirlo de una manera llana, muchos frentes abiertos y digamos que queremos centrarnos en ello y dejar esto para posteriormente. Nada más, vamos a estar en contra. Brevemente, sin duda ninguna coincido con el señor Martín Gaitero, y en el sentido de que acometer una obra de la importancia de la rehabilitación de la fábrica requiere consenso, no hay ninguna duda. Y obviamente es una obra que se debe también afrontar en mucho tiempo por el coste y por la importancia. Mientras tanto, creo que es lógico realizar aquellas labores de mantenimiento del edificio que se puedan ir acometiendo, algunas de ellas con planes de empleo. Y ya lo decía antes la señora portavoz, que aunque usted no lo haya interpretado, en la casa de Josito una parte
de la obra de contención del edificio, de salvar el edificio, se va a hacer con un plan de empleo, una parte. Obviamente, otra no. No podemos compartir lo de que el tiempo transcurrido. Ustedes estuvieron mucho tiempo con ese edificio, pasó todo un invierno, todo un otoño, toda una primavera, con ese edificio sin la techumbre. Y además no se quitaron las cerchas, con lo cual el problema no era si las cerchas podían tirar o no. Por tanto, nosotros sí que hemos hecho, en tan solo unos meses, incluyendo todo el expediente, nosotros hemos hecho en tan solo unos meses la labor de contención del edificio para que no se viniera abajo. Porque hay muchos técnicos, muchos, que consideran que un invierno más podría haber llevado el edificio sencillamente a su derrumbe. Alfonso. Por tanto, el problema, si eran las cerchas, no se quitaron. No se quitaron. Si no hay que debatir, vamos a debatir cada uno cuando nos toque. Lo que es indudable es que con este equipo de gobierno, la Casa de Josito, que se adquirió en la anterior legislatura, y creo que en eso estamos de acuerdo, estamos haciendo una operación de invertir dinero para que ese edificio, que ya es patrimonio del ayuntamiento en primer lugar y de todos los manzanareños, por lógica, pues al final sea un edificio que esté ahí para siempre, en la misma medida que la fábrica de harinas. Y creemos que también es verdad lo de la fábrica de harinas, que requerirá en su momento estudio y consenso. Y parece lógico hacerlo no solo en la medida del tiempo racional, sino en la medida de las posibilidades económicas en la realidad en la que nos desenvolvemos, no solo en este ayuntamiento, sino en el contexto general. Porque ocurrencias, ideas, todas buenas sobre qué puede ser, pues podemos tenerlas, pero de ahí a acometer una obra de esa importancia es una cosa distinta. Lo que sí vamos a hacer es las labores de mantenimiento de la edificación para que cuando llegue el momento, entre todos, seguramente encontraremos la mejor de las posibilidades para ese edificio, que es también patrimonio de todos los manzanareños. Por tanto, señoras y señores concejales, que estén de acuerdo, en primer lugar, en la propuesta de Unión, Progreso y Democracia, que levanten el brazo. Señoras y señores concejales que estén en contra, que levanten el brazo. Señoras y señores concejales que se abstengan, que levanten el brazo. No se aprueba por mayoría. ¿Algún asunto urgente más, señor secretario? Un segundo asunto urgente es una, es una moción del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia solicitando aumento de recursos contra la violencia de género y doméstica. Pues para declaración de urgencia, señor Romero Nieva. Muchas gracias, señor alcalde. Solicitaré de los grupos el voto a favor de la urgencia, entendiendo que este ya ha sido un tema que se ha tratado aquí, se ha tratado constantemente, porque además es un latigazo que sufrimos constantemente. Y lo que se pretende con esta propuesta es que acordemos trasladar a las autoridades competentes en la materia, en los niveles institucionales, provincial, autonómico y nacional, la demanda de mayor dotación de recursos humanos, materiales y económicos para hacer efectiva la lucha contra la violencia de género y doméstica. Señor Ramírez, para declaración de urgencia. No se declara la urgencia. Señora Real. Se declara la urgencia. Señor Martín Gaitero. Se declara la urgencia. Señora Lavián. Se declara la urgencia. Se somete a votación. Señoras y señores concejales que estén de acuerdo en declarar la urgencia de la moción de Unión, Progreso y Democracia, que levanten el brazo. Señores concejales que estén en contra, que levanten el brazo. Se dictamina favorablemente la urgencia. Señor secretario, por mayoría. Turno de intervenciones. Señor Romero Nieva. La explicación que requiere esta propuesta, por sensibilidad social ante el problema que quiere abordar, creo que tampoco necesita de grandes discursos. Yo creo que permanentemente y ante una realidad lacerante, los casos de violencia con producción de muerte, violencia machista que llevamos en este año, si los del año pasado eran escandalosos, estos lo son más. Es verdad que, desde un punto de vista social y político, las instituciones y las organizaciones
están permanentemente haciendo movimientos de sensibilización y de posición contraria. Nosotros lo que venimos a plantear aquí es que a las instancias pertinentes se les pida de manera institucional un aumento de los recursos que hagan posible y viable la aplicación de todas las leyes que se han ido generando a lo largo del tiempo para tratar de no solo minimizar, sino ojalá que fuera eliminar esta lacra, y que esos recursos dotacionales o económicos vinieran a poner al servicio de los ciudadanos en general más número de jueces, más número de policías y más número de trabajadores sociales dedicados a trabajar y luchar contra esta lacra asesina. Muchas gracias. Señor Ramírez. Bien, mi rechazo a la urgencia y mi rechazo a la moción es no por falta de seriedad social, sino por todo lo contrario, ya que una moción mucho más ambiciosa, porque planteaba otras incluso cuestiones que competían o que podía hacer este ayuntamiento, trajimos en el mes de octubre de manera conjunta al Partido Socialista e Izquierda Unida. En aquel momento además era oportuna esa aprobación de aquella moción porque se estaba preparando la gran marcha contra la violencia machista del 7 de noviembre y además estábamos en la preparación de toda una serie de actividades en este ayuntamiento contra la violencia machista. Por lo tanto, en aquel momento era lo oportuno para hacer este tipo de mociones, que además la moción que en aquel momento se aprobó es mucho más ambiciosa de la que usted plantea y sin embargo que usted en aquel momento votó en contra. Y yo no sé si es que ahora pues trae esta moción en cierta manera por lavarse un poco la conciencia de aquel voto en contra. Lo que sí es evidente es que todo momento es bueno para exigir más medios y más recursos para luchar contra esta lacra social. Efectivamente, a día de hoy, en lo que llevamos de año, llevamos casi más mujeres asesinadas que en el último trimestre del año pasado, con lo cual es un dato muy grave y por lo tanto yo creo que efectivamente pues hay que hacer más llamamientos de este tipo. Pero entiendo que una moción mucho más ambiciosa que la suya ya fue aprobada por este ayuntamiento y lo que hace falta es que toda una serie de compromisos que hemos adquirido institucionalmente relacionados para luchar contra la violencia de género pues lo llevemos a cabo desde el ámbito de nuestros grupos municipales. Por lo tanto, sintiéndolo otra vez más, Jerónimo le voy a votar en contra. Señora Real. Sí, nosotros, la Asamblea Ciudadana, va a apoyar esta propuesta y además nos gustaría que no fueran solo meras declaraciones institucionales, sino que hay que desarrollar medidas concretas que fomenten la educación igualitaria, el derecho al trabajo, la garantía habitacional, la atención a las víctimas a nivel psicológico, económico, etcétera, y además con un gran pacto de Estado y con medidas urgentes para frenar esta violencia machista, porque la violencia machista mata y quienes lo hacen son asesinos, a nuestro entender. Con lo cual esperamos que nosotros, claro que vamos a apoyar todos los recursos que en esta materia se hagan, pero consideramos que cuanto más recursos y que no se queden en meras intenciones, mejor. Y para este turno nada más. Muchas gracias. Señor Martín Gaitero. Sí, vamos a apoyar la moción porque entendemos que lo que se pide es razonable. Sí me gustaría ir un poco más allá. No solamente vamos a conseguir eliminar este problema o minimizarlo a base de dotar más recursos humanos, materiales y económicos. Como no hagamos una reflexión profunda desde la educación, desde la escala de valores que impera hoy día en nuestra sociedad, cómo han ido cambiando esos valores, qué modelos estamos proponiendo a nuestros niños, no ya desde la educación formal, sino desde esa educación práctica muchísimo más potente que reciben desde medios de comunicación, desde cine, desde otro tipo de plataformas o de medios que hoy día están al acceso de los chavales.
si no reflexionamos sobre los problemas que nos puede plantear también la multiculturalidad, es decir, tenemos personas conviviendo con nosotros con valores distintos de los nuestros. Como no vayamos a la esencia del problema, que son los valores, los modelos, la educación, por más medios que pongamos siempre van a ser insuficientes. Estamos de acuerdo con esta moción, pero insisto en la importancia de la educación en valores y de verdad queremos a largo plazo solucionar este problema. Muchas gracias. Señora Labián. Sí. Bueno, señor Romero Nieva, no me importa reconocer mi especial sensibilidad hacia ciertos temas, este sería uno de ellos, entre otras cosas pues porque soy mujer y precisamente por eso queremos dejar muy claro nuestro posicionamiento y qué nos hace llegar a él. Como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en el mes de octubre presentamos conjuntamente una moción que además de ser muy ambiciosa, como él decía, porque en su adopción de acuerdos era mucho más amplia y mucho más extensa, pues además dicha moción se trataba de un posicionamiento rotundo y una completa adopción de acuerdos, como decía, para mejorar de verdad de manera integral la atención a las víctimas de violencia de género y también para atajar y para prevenir esta lacra y también para concienciar. Además de ello, quisimos que esta moción se aprobara justo antes del mes de noviembre en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy han traído aquí una moción escasa y muy poco ambiciosa que se queda prácticamente en el ámbito del primer acuerdo que nosotros planteábamos. Y usted, de hecho, rechazó esta moción porque, según usted, no entendía, así consta en acta, usted no entendía que instáramos a otras instituciones para que tomaran esas decisiones. Sin embargo, hoy en su moción quiere instar a las autoridades competentes en materia a nivel provincial, autonómico y nacional, a pesar de que para rechazar la moción conjunta que presentamos, como le decía, dijo no entender que se instara a otras instituciones. Nos gustaría que nos explicara a qué se debe este cambio de criterio. De la misma manera que también argumentó aquel día para rechazar nuestra moción, en que le hubiera gustado que le hubiéramos dado más tiempo para poder incorporar nuevos aspectos a esta moción, como por ejemplo la incorporación de nuevos colectivos en esta materia. Curiosamente, esto no lo he introducido aquí hoy. Usted, el señor Romero Nieva, rechazó nuestra moción además apelando a un defecto de forma, reclamando esta falta de tiempo pues, para haber introducido otros supuestos que abrieran la norma a otras personas, como le decía antes, supuestos que no recoge su moción. Usted propone simple y llanamente en su moción lo siguiente: trasladar a las autoridades competentes en materia a todos los niveles la demanda de una mayor dotación de recursos humanos, materiales y económicos para hacer frente a la lucha contra la violencia de género y doméstica. Nosotros, en la primera opción de acuerdo, ya proponíamos que se repusieran y dotaran las partidas presupuestarias que se habían recortado. Pero es que además también pedíamos la apertura de viviendas tuteladas, crear una unidad de coordinación, contra la violencia de género en cada comunidad autónoma, un fondo de apoyo a los ayuntamientos para reforzar la red de servicios públicos, impulsar el papel de los centros de la mujer. Pedíamos la puesta en marcha de los juzgados especializados del acompañamiento judicial personalizado para garantizar todo el proceso. Establecíamos además protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. También pedíamos que se activara el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Pedíamos que se pusiera en marcha un plan integral para menores víctimas de violencia de género, entre otras cosas. Y además, entre otras medidas, también proponíamos otras de carácter local y además otras actividades de concienciación, como fue la aprobación de la instalación de una pancarta contra la violencia machista en los eventos relevantes que organice el municipio, como forma de visualizar el problema y además como signo inequívoco del compromiso de esta localidad con la erradicación de la violencia de género. También incluíamos en esa moción la posibilidad de establecer los medios para que los ciudadanos de Manzanares pudieran participar en la gran marcha del 7 de noviembre contra la violencia de género. Lamentablemente, nuestra moción, y tengo que decirlo aquí hoy porque lo que no puede ser es que de octubre a ahora hayamos cambiado todos de criterio, tengo que decir aquí que la moción que presentábamos el Grupo de Izquierda Unida y el nuestro no contó con el apoyo de su grupo, ni el de Asamblea Ciudadana,
que se apoyó en que lo habíamos traído como asunto urgente, precisamente por eso no lo apoyaba, simplemente se abstuvo, y tampoco el PP ni siquiera quiso entrar a debatir porque estaba mucho más interesado en el problema de Cataluña y en su propuesta para modificar el ROM. Hoy todos han cambiado de criterio. El señor Ramírez y yo, como portavoz de mi grupo, seguimos siendo los mismos. Ya hemos acordado lo que se propone aquí hoy. Precisamente por eso lo rechazamos, porque no entendemos cuántas veces hay que aprobar la misma cosa. En todo caso, aquel día desde mi grupo lamentamos profundamente, y yo especialmente, que no hubiéramos sido capaces, toda la corporación, de sacar un posicionamiento tan firme, tan ambicioso y tan comprometido de manera unánime. Con la propuesta que trae aquí hoy, parezca que, no sé, que quiera apuntarse un tanto en solitario, y desde luego que entendemos que no aporta nada a lo que ya fue acordado en el mes de octubre, por lo que no vamos a estar de acuerdo con su planteamiento. Nada más. Muchas gracias. Señor Romero Nieva. Bueno, parece ser que todos tenemos memoria y no le daré muchas vueltas, pero nuestra posición en aquel momento era clara. Nosotros planteamos una cuestión procedimental, creo que lo dije así textualmente también, y todo lo demás también es cierto, es decir, no, lo que está en el acta yo no lo voy a negar. Pero claro, resulta que parece que de entonces a ahora hayamos cambiado todos de opinión. O sea, también han cambiado los que entonces votaron a favor y ahora van a votar en contra. Porque claro... Y el objetivo de esta moción no es tan amplio como el que trajeron ustedes, para nada, porque entre otras cosas se quiere centrar en una dotación económica, es verdad que no está escrito, es verdad, pero que nuestro grupo defiende que sea una dotación económica de dotar de recursos humanos para hacer frente a la situación, porque no es de ahora que proposiciones como las de entonces que se aprobó aquí se vienen aprobando históricamente. Pero la verdad es que las tasas de mortalidad de mujeres por maltrato machista no han descendido. No han descendido. Y probablemente, aunque en su punto número 1 había lo de la dotación económica, a lo mejor esto, que no es tan amplio, es tan sencillo como pedir que se dote de más recursos económicos para invertirlos en recursos humanos que hagan frente y colaboren a esta cuestión. Porque entendemos que ese sí es un factor de incidencia, estar más encima con más recursos. A ver, yo no me voy a oponer a los criterios fundamentales, es decir, sería absurdo. Entonces no tendría que repetir esto. Y, desde luego, creo sinceramente que el hecho de que históricamente todos los años tenemos que ir apuntando las cifras parecidas o mayores, pues a lo mejor lo que estamos haciendo pues no alcanza a cubrir las necesidades. Y por parte de la postura que ha manifestado el señor Martín Gaitero, como otras personas que me lo han propuesto desde fuera, es decir, creo que, y repito, la moción es muy escueta, efectivamente, porque el objetivo es muy concreto. Y usted me dice, ya estaba en nuestro punto número 1, pues entonces no sé qué trabajo le cuesta, a lo mejor es que hemos cambiado, pero bueno. Decirle al señor Martín Gaitero, desde luego, que compartimos criterios que podrían estar incluso, no recuerdo ahora mismo, podrían estar incluso en la moción que ustedes presentaron en el ámbito de la educación, porque es fundamental. Por lo tanto, el querer rechazar porque hay otras cosas que son más amplias, a mi entender es no visualizar. El modelo que estamos presentando es muy concreto y muy específico. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ramírez. Vamos a ver, señor Romero Nieva, el 7 de noviembre se produjo quizá el evento más histórico en la lucha contra la violencia machista, yo creo que de la historia reciente mundial, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez que se produce una gran movilización y sobre todo con algo muy especial también, con una importantísima participación de hombres que somos el 100% de los culpables de esta situación. Yo me acuerdo de aquella frase de Saramago, de José Saramago, cuando decía que se empezará a arreglar la violencia machista cuando quien salga a protestar seamos los hombres. Y es la primera vez, por lo tanto, no es una moción más que aprobamos cuando llega la fecha. Era una moción que en aquel momento era oportuna porque estábamos era el último pleno antes de esa gran manifestación.
Por lo tanto, era importante de haberse sumado en aquel momento a esa declaración, a esa moción. Y sobre todo también porque se exponía pues unas propuestas muy ambiciosas, como por ejemplo que se cumpla la ley en Castilla-La Mancha, que se reabran viviendas tuteladas y demás. Por lo tanto, era una moción que era oportuna por el momento, era además necesaria para relanzar un mensaje de la sociedad en contra de la violencia machista. Usted ahora nos trae pues una propuesta muy genérica, bueno, concreta dice usted, pero muy genérica. Pero yo lo que creo es que cuando había que hacerlo, por el impacto político, por el impacto mediático, por el impacto que tenía, era en aquel momento. Y usted nos los trae, bueno, nos los trajo luego después, la hemos tratado ahora porque hemos ido retrasando tratar esta moción de otros plenos. Pero yo, perdóneme si cree que le falto, pero creo que usted ha traído esta moción para lavarse la conciencia de haber votado en contra en aquel momento. Entonces, bueno, pues yo entiendo de que no procede volver a reiterarnos en algo en el que ya se aprobó sobradamente en una moción mucho más ambiciosa y mucho más completa de lo que usted trae ahora. Y luego un comentario sobre lo que ha dicho el señor Gaitero, porque estando con él de acuerdo en que efectivamente mucho de lo para arreglar este problema tiene que ver mucho con la educación en valores, sin embargo ha dejado caer como uno de los problemas la multiculturalidad. Y ese puede ser uno de los problemas, pero ojo, que frases de obispos sobre el tema este había unas pocas, ¿eh? Tiene que ver los obispos con la violencia de género. Entonces, es verdad que hay determinadas culturas que tienen un trato hacia la mujer vejatorio, discriminativo, pero no solamente otros que vienen de fuera, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que efectivamente tenemos que mejorar mucho nuestra educación en valores y espero que algo tan importante como fue la educación para la ciudadanía se recupere. Así que me voy a votar en contra. Señora Real. Pues nosotros nos reiteramos en que esta lacra es cuestión de hacer entre todos un pacto de Estado, de tomar medidas urgentes y ya, no meras declaraciones institucionales. Y efectivamente, aquella votación que usted se refiere, señora Lavián, ya hemos dicho varias veces la Asamblea Ciudadana que las cuestiones que llegan con urgencia el mismo día del Pleno a las 12 o 1 del mediodía y todo eso, nosotros no las vamos a votar la urgencia. No porque estemos en contra, por supuesto que no, claro que estamos en contra de la violencia de género. La violencia de género mata, para nosotros la violencia de género es terrorismo, es asesinatos, es crímenes de lesa humanidad. Pero en lo que sí estamos en desacuerdo es en que en muchos plenos se coge la táctica de presentar el mismo día del Pleno mociones que, como esa moción, se pudo presentar porque era una moción que la podíamos haber firmado entre todos los grupos, como hemos hecho hoy con la moción con la declaración institucional. Y nada más. Gracias, señor Martín Gaitero. Señor Ramírez, sea usted valiente, que meterse con los obispos en este país es muy fácil y es muy barato y uno no corre riesgos. Y no han sido ni obispos ni sacerdotes los que desde sus púlpitos han enseñado cómo hay que pegar a las mujeres para no dejar marcas. No han sido obispos ni sacerdotes los que han criticado el que las mujeres se puedan poner perfumes, cuestionando su honorabilidad por el hecho de llevar determinadas ropas o llevar perfumes. No han sido obispos, han sido imanes, señor Ramírez. Imanes hay que ser valientes. Señor Ramírez, También no. Hay que ser valientes. Imanes también. Hay que ser valientes. No entendemos que estén aquí, que si me votaste, que si no me votaste, tal, prescindiendo de si lo que se pide es bueno o no es bueno. Es decir, como esta moción, pues hemos traído muchas otras, unas han salido, otras no han salido, muchas veces se escapan a las competencias municipales, pero entendemos que son razonables, y unas veces salen y otras veces no. El hecho de porque no me votaste antes, ahora yo no voy a votar a la tuya, pues realmente no lo entendemos. Están dando ustedes un espectáculo que, bueno, ustedes mismos, porque nosotros no participamos en aquella votación, señora Lavián, como medida de protesta, no participamos en aquel pleno prácticamente en ningún
debate y salvo en una votación, En una. como medida de protesta, porque sucedía entonces lo mismo que está sucediendo hoy, que el Partido Popular ha presentado esta mañana una moción que no trae el señor alcalde a este pleno. Aquella era nuestra protesta en aquel pleno, sigue siendo hoy día nuestra protesta y por aquel motivo no participamos en ese debate. Con lo cual no presupongamos posiciones ni a favor ni en contra, simplemente no participamos para protestar por lo mismo que seguimos protestando hoy día. Señora Labián. Sí, empezaré respondiéndole al señor Gaitero. Creo que usted es el menos indicado para decir lo que acaba de decir, ya que ustedes no participaron en aquella votación porque no quisieron y lo hicieron libremente. Sin embargo, sí participaron porque les parecería más importante en la votación para que no se debatiera aquí sobre el tema de Cataluña. De hecho, Manzanares debe ser de los pocos sitios de España donde no se ha debatido sobre el asunto de Cataluña, entre otras cosas porque el Partido Popular no quiso que se debatiera y participó de esa votación para que... Lola, por favor. No puede. Continúe, señora Labián. No puede Lola, por sujetarse. favor. Decía que Manzanares debe ser el único sitio donde no se ha podido debatir sobre el asunto de Cataluña porque el Partido Popular no quiso que así fuera y sí decidió romper su protesta y participar de ese punto para que no se debatiera. Podían haber hecho lo mismo para apoyar esta moción si les parecía tan importante, pero debió parecerles más importante que no se hablara de Cataluña aquel día. Señora Real, dice que no lo aprobaron porque no van a aprobar nada que sea urgente, o sea, nada que venga como urgente y que se presente ese día. Esa moción era conocida por todos y yo creo que si ustedes se hubieran molestado en leer la moción hubieran podido aprobarla perfectamente porque no tenía ninguna complicación. Exige medidas ya y recuerdo que si ha habido un gobierno que haya hecho algo de verdad en esta lucha, algo decidido por esta lucha, ha sido el gobierno socialista, en concreto el gobierno de Zapatero. Y hay que recordar quién creó la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en este país, porque parece que se nos olvida. Y repetir que el acuerdo que aquí se propone ya fue adoptado y acordado al menos hace 3 meses. No rechazamos, desde luego, la propuesta, simplemente no entendemos que haya que volver a aprobar lo que ya aprobamos en el mes de octubre. Así es que vuelvo a reiterar que vamos a estar en contra. Señoras y señores concejales que estén de acuerdo en la propuesta de Unión, Progreso y Democracia, que levanten el brazo. Señores y señores concejales que estén en contra, que levanten el brazo. Se desestima, señor secretario, por mayoría. ¿Algún asunto urgente más? Un último asunto urgente. Sí, es una moción del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia a favor de eliminar barreras arquitectónicas en el Gran Teatro y dotarlo de ascensores. Para declaración de urgencia. Señor Romero Nieva. Bueno, para la declaración de urgencia simplemente recordar que yo creo que en este pleno venimos siendo sensibles con estas situaciones cuando lo hemos pedido para otras cosas. Es obvio que la actividad del equipo de gobierno por eliminar barreras arquitectónicas es evidente y por lo tanto lo único que estamos haciendo es concretar en una propuesta, bueno, me llame genéricamente disperso, concretar en una propuesta la petición de que se proceda a eliminar todas las barreras arquitectónicas que imposibiliten o dificulten el uso de las instalaciones del Gran Teatro por personas con limitaciones de movilidad o que utilicen silla de ruedas y, segundo, dotar al Gran Teatro de un ascensor. Señor Ramírez. Declaramos la urgencia. Señora Real. Declaramos la Señor urgencia. Martín Gaitero. Declaramos la urgencia. Señora Labián. Declaramos la Se urgencia. declara, señor secretario, por unanimidad. Turno de intervenciones. Señor Romero Nieva. Bien, como decía en el punto anterior, la intención es concretizar en el Gran Teatro, precisamente, que me consta que no es que tenga infinidad de barreras arquitectónicas, es decir, porque solo tiene, podríamos, a mi entender, puede tener 2,5, porque una se ha resuelto, pero se podría haber resuelto un pelín mejor, que es la del acceso por rampa de la puerta lateral, que eso requiere que cuando alguien necesita la entrada por ahí se requiera un personal adecuado, un personal más para ahí. Pero bien, creo que no es que tenga grandes deficiencias, pero sí
parecería oportuno que, dada la propia configuración del Gran Teatro, el disponer de una sala de esa magnitud sin ascensor cuando tiene arriba un número importante de butacas, pues sería importante. Es decir, poco más tiene que limitar, porque incluso tiene baños adaptados y probablemente no está contemplado expresamente, pero el acceso al escenario de cualquiera desde el público, si mal no recuerdo, también tiene escaleras y probablemente, no sé si me estoy equivocando, pero creo que el acceso desde la patio de butacas al escenario requeriría quizás también una rampa, pero fundamentalmente es lo que me parece, que, es decir, que no digo que haya muchas necesidades, pero quería concentrarlo en la demanda de ascensor para el Gran Teatro. Señor Ramírez. Señor Romero Nieva, yo no sé qué obsesión tiene usted con los ascensores. Cada 2x3 nos trae, que no digo yo que no hagan falta, pero vamos. Vamos a ver, yo, el día de toma de posesión como concejal, mi madre pues fue en silla de ruedas y como teníamos sitio reservado adelante, bueno, pues la verdad que tuvimos alguna dificultad para poder saltar adelante, pero sí me dijeron los trabajadores del Gran Teatro de que había una zona habilitada por lo tanto, yo creo que se le puede dar una vuelta a pulir algo de accesibilidad dentro del Gran Teatro, pero no creo yo que la solución sea instalar ascensores, por lo tanto lo voy a votar en contra. Señora Real. Nosotros, la Asamblea Ciudadana de Manzanares, va a estar a favor de esta propuesta, si bien nos gustaría que en todos los edificios públicos se llevara a cabo un análisis y un estudio para la creación de un entorno accesible, contando tanto con expertos en normalización que conozcan las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y así también contar con personas mayores y personas con discapacidad, valorando así las soluciones que más se ajustan a sus necesidades y preferencias en la accesibilidad del entorno construido, para alcanzar así un buen diseño y teniendo en cuenta la Declaración de Estocolmo del 9 de mayo del 2004, donde se dice que el buen diseño capacita y el mal diseño discapacita. La inclusión de los principios del diseño universal y de la accesibilidad es la estrategia para conseguir la participación en la sociedad de todas las personas en igualdad de condiciones y no debe ser olvidada en los procesos de normalización. Por todo ello, nos gustaría que se tuviera en cuenta esta enmienda en la propuesta de UPyD para que todos los edificios e instalaciones de titularidad pública pudieran cumplir estos criterios. Y quería decir que no basta con aprobar las leyes, sino que luego hay que dotarlas de medios materiales, de medios económicos y de infraestructura. Señor Martín Gaitero. Sí, el Gran Teatro es una instalación, es un edificio que desde el punto de vista funcional es magnífico en muchos sentidos, pero probablemente el tema de la accesibilidad es uno de los talones de Aquiles, de los puntos débiles del Gran Teatro. La rampa que hay, por ejemplo, pequeña rampa para acceder a platea por detrás, pues es una rampa muy cortita, con mucha pendiente, con un material que no tiene buen agarre, con una barandilla escasa. Intentamos en la pasada legislatura solucionar, como ha dicho, el acceso lateral, una rampa en el acceso lateral, porque una rampa en la fachada frontal, el impacto de esa rampa y las consecuencias de esa rampa, se desechó el hacerlo en fachada y se vio más práctico hacerlo en un lateral. Hay problemas, por ejemplo, para los trabajadores para subir a las cabinas. Hay una escalera de caracol que es casi impracticable y que seguramente no cumple normas. Lo que no entiendo es la necesidad del ascensor tal como lo plantea. Es decir, para que suba público con una silla de ruedas o con muletas, pueda subir arriba al anfiteatro, cuando hay aforo más que suficiente en platea. Es decir, yo creo que ese no es el problema principal. Se podían habilitar más o mejores sitios en platea para personas discapacitadas, mejorar ahí la accesibilidad sin tener que plantear el ascensor. Solamente la necesidad de subir a esa segunda planta se nos plantea cuando hay una exposición
que ocupa esa segunda planta. Las exposiciones de la Universidad Popular o algunas exposiciones colectivas con muchísima obra que no cabe en planta baja, pues se pone arriba y claro, ahí sí que no puede subir de ninguna manera a ver lo que haya puesto arriba el que vaya en una silla de ruedas o ande con muletas. Es complicado. Es complicado, la necesidad puede venir por ahí, no tanto por acceder al patio de butacas, que es más fácil hacerlo por otros lugares, y en cualquier caso, pues antes de traer la propuesta, no sé, a lo mejor con su arquitecto de cabecera pues podía haber traído algún planteamiento un poco más concreto. Nos vamos a abstener en esta propuesta. Muy bien, señor Martín Gaitero. Señora Labián. Sí, señor Romero Nieva, estamos de acuerdo con usted en que este Gobierno tiene el firme compromiso de avanzar en el municipio en materia de accesibilidad. No podemos compartir la propuesta que trae en este extremo, como le explicaré ahora después, porque entendemos que el ascensor nos resolvería el problema. Ahora se lo explicaré posteriormente y espero que una vez le dé una explicación total, aunque no aprobemos la moción, quede igualmente satisfecho. Le explico. Entendemos que a día de hoy en el Gran Teatro, como usted también ha dicho, pues no adolece de grandes carencias en materia de accesibilidad, aunque, como bien propone, podría mejorarse. Claro que sí, todo siempre es mejorable, pero implicaría que además de la instalación de estos ascensores hubiera que realizar algunas modificaciones en el edificio, sobre todo en la segunda planta. Entendemos la accesibilidad como aquella condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, siempre en condiciones de seguridad y comodidad y sobre todo de una forma autónoma y natural. Es decir, no entendemos que accesible sea hacerlo todo accesible, es decir, tenemos que resolver los problemas de accesibilidad en algunos puntos para conjugar, ya que el edificio pues, no reúne todas las condiciones de accesibilidad que debería, pero entendemos que en la actualidad no existen problemas de accesibilidad en la primera planta del Gran Teatro, ni tampoco existen medidas o demanda de medidas para mejorarlo. Este edificio, esta primera planta, cuenta con una rampa adaptada de acceso a esta primera planta, donde en la fila 18, justo a la última fila para evitar los escalones, existen entre 6 y 8 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, que requieran para su desplazamiento la utilización de silla de ruedas. Pues bien, estas plazas, que ya le digo que están en la fila 18, habitualmente son ocupadas, de forma bastante habitual, por personas con discapacidad, algunas de ellas que utilizan silla de ruedas, incluso en algunas ocasiones también son ocupadas por personas con discapacidad visual que van acompañadas por un perro guía. Como le decía, habitualmente las instalaciones del Gran Teatro acogen a personas con discapacidad sin que hasta el momento, por lo menos que tengamos conocimiento, las barreras existentes, las posibles barreras existentes hayan impedido la entrada a ninguna persona que tenga este hándicap. Es más, cuando se saca a la venta anticipada las entradas y las localidades de cualquier espectáculo del teatro, esta fila 18, estas plazas que hay, se reservan hasta el último día. No aprobamos la instalación de ascensores para acceder a la segunda planta, como le decía, porque aunque realizáramos esta inversión que hemos cuantificado en alrededor 80.000 euros más el mantenimiento, no habríamos resuelto el problema de accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque no habría sitio donde instalar o donde esas sillas de ruedas pudieran ocupar un espacio, porque en esta planta no estaba prevista esta ocupación y no se dispone del espacio para la instalación de las mismas. La primera fila que queda es un sitio de paso que no puede ocuparse y los espacios abiertos que quedan a los lados pues es un espacio que está reservado para el control y para el área de periodismo. Por lo que entendemos que instalar simplemente los ascensores pues sería una inversión innecesaria que no responde a una demanda ni tampoco a un problema, porque, como le decía, las personas que normalmente van al teatro y que tienen discapacidad pues nunca nos han demandado o nos han trasladado esto como un problema. No vamos a estar de acuerdo. Señora Romero Nieva. Bien. De todas formas, no crean que me preocupa excesivamente que me rechacen las propuestas. No, quiero decir que, políticamente hablando, es decir, ahora donde estamos, que es en los municipios y solo un sitio, pero históricamente al grupo de UPyD, los mayoritarios normalmente no han aceptado muchas de nuestras propuestas. Pero bien,
eso no significa que no insistiré. Lamentándolo mucho, seré como una mosca, un moscardón, es decir, porque no sigo más con el adjetivo, pero sí, es decir, porque... Entendido y Bien. continúe. Bien, quiere decir que, a ver, si yo tengo obsesión patológica y tengo una enfermedad con los ascensores, pero al menos esta enfermedad a usted no le hiere. Bueno, o sea que... Luego, entiendo, comprendo todas sus alegaciones, las de todos los grupos. Sí tengo que agradecer al señor Gaitero que ha traído un elemento importante, es decir, todas las exposiciones que se celebran en la segunda planta tienen esa dificultad añadida, pero visto que no sale el ascensor adelante, me retengo en el punto número 1. Y ahora sí que no me negarán que no conocen a nadie que no se haya caído en la sala de abajo con las escaleritas cortitas esas alguna vez. ¿Sí o no? Pues entonces creo que a lo mejor en ese primer punto habríamos que hacer esa pequeña revisión. Es decir, yo comprendo que igual eso está hecho adaptado a lo que es una sala de espectáculos, pero, a ver, yo no, pero en propias carnes familiares sí he tenido que sufrir caídas en esos pasillos laterales o centrales. Y dicho esto, pues nada más, muchas gracias. Señor Ramírez. Entiendo, Jerónimo, que retiras la segunda petición de la moción. No. Por favor. Entonces, bueno, pues sí, creyendo que hay que darle una vuelta a mejorar la accesibilidad en el Gran Teatro, pues no comparto el segundo punto de acuerdo y voy a hablar en contra. Señora Real. Nosotros vamos a estar a favor y nos reiteramos en que se miren todos los edificios públicos para poder cumplir la accesibilidad en todos. Señor Martín Gaitero. Sí, pues simplemente por abundar, puesto que ha sacado el tema de las rampas o las escaleritas de la sala de butacas de platea. Ahí el problema, al menos en el tiempo que tuve yo la responsabilidad, la conclusión a la que llegábamos es que la gente cae sobre todo bajando, no subiendo, bajando, y cae con la luz encendida, en contra de lo que pudiera parecer. A oscuras la gente no tropieza porque va más pendiente, es hacia abajo con la luz encendida cuando tropieza, no se diferencian los escalones, no se ve dónde termina un escalón y dónde comienza el siguiente, entonces no se sabe dónde se pone el pie. Intentamos paliarlo dando colores de barniz alternos, un escalón sí y otro no. Estéticamente pues no es lo más agradable, pero intentamos visualizar mejor los escalones con esa fórmula. Y no sé si la señora Cebrián tiene datos de si ha habido caídas últimamente, una vez que se hizo eso, si se ha caído más gente o menos gente o ha servido para algo esa medida. ¿Ha habido alguna? Que yo sepa, no. Evidentemente se ha notado que están... Me alegro saberlo. Será nuestro voto de abstención por los motivos Muy que he bien. dicho antes. Señora Olaviano, finalmente. Sí, nada más que añadirle, señor Romero Nieva, de verdad que no es rechazar por rechazar, creo que le he dado argumentos suficientes para justificar nuestra postura. Desde luego que no tenemos nada en contra ni de su grupo, ni desde luego de UPyD. Si le tenemos que dar la razón, se la daremos, y aunque no vayamos a aprobar su propuesta, sí que vamos a estudiar el asunto al que se refiere en su primera adopción de acuerdo. Señoras y señores concejales que estén de acuerdo en la propuesta de Unión, Progreso y Democracia, que levanten el brazo. Señoras y señores concejales que estén en contra, que levanten el brazo. Señores y señores concejales que se abstengan, que levanten el brazo. Se desestima, señor secretario, por mayoría. ¿Algún asunto urgente más, señor secretario? Ninguno más. Siguiente extremo, ruegos y preguntas. No se han presentado. Se da por finalizada la sesión. Si algún ciudadano tiene alguna pregunta, preferiblemente sobre los asuntos que se han tratado y desean hacerla, este es el momento. Si no hay nada, pues buenas noches, muchas gracias por su asistencia y hasta el próximo pleno. Gracias.